Dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es martes 30 de julio de 2024 y para nosotros es un placer acompañarles a través de Telesistema Canal 11 y en nuestra emisión de YouTube de El Día RD. Recuerden que a través de esa vía siempre estamos pendientes a todos los comentarios que nos ponen, tanto en la emisión en vivo como ya en diferido. Siempre revisamos esos videos y sus comentarios. Dar la bienvenida de inmediato a mi compañero Germán Márquez. Muy buenos días, mi querida Indira Suero, buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio, buenos días, pueblo dominicano, aquí estamos como cada día, al pie del cañón, así estamos. Bueno, Germán. Yo quiero, Indira, sí, antes que nada, agradecer a la gente. Yo quiero decir, quita Maduro y ponme acá. Yo no sé si... No, Germán, bueno, esa es sí, otra imagen que estoy es viendo. otra pantalla. Sí. Por el momento quítame a Maduro. Un momentito. Yo oigo mucha gente quejándose, que la gente es mala, que yo... Miren, ayer me pasó algo muy personal, se me dañó algo en el vehículo, la batería se embromó. Y cuando voy, nada, a no prender. Para sorpresa mía, después que alguien me ve ahí, se acerca un señor que nunca había visto, que no conozco, con un aparatito, un cargador, me jompeó. Venga, va. Yo prendí y cuando salí del vehículo a darle las gracias, ya ese señor hasta se había ido. No pude ni preguntarle su nombre y cosas. Entonces quiero agradecer y decir que yo estoy convencido, y eso me lo reconfirma lo de ayer, una vez más, que la mayoría de la gente es buena. Eso, después recibí un muy buen trato de don Miguel Báez y Jorge, que estaban allí más adelante donde me asistieron. Entonces quería agradecer eso, porque yo pienso, como decía mamá, que el que no agradece no es gente. El que no agradece no es gente. Y yo oigo a la gente quejándose, le pasa una cosita así, mire, se olvida del papá, de la mamá, del primo, del hermano, del vecino, de todo el mundo, y dice que la gente no sirve, que Jesús Santísimo. No, la mayoría de la gente es buena. Tengo esa convicción y la reafirmo cada día más. Indira. Bueno, Germán, damos la bienvenida también Sí, a nuestro compañero Uchi Lora. Muy buenos días, jóvenes. Buen día, Uchi. Espero que todos tengamos un excelente día, comenzando por ustedes, amigos que nos están viendo. Vamos a hacer lo posible por hacerlo así. Y ojalá que todos tengamos la suerte de encontrarnos cuando tenemos una dificultad con lo que se sí. encontró Germán, Sí. ¿verdad? Un buen samaritano en el camino. Sí, señor. Respecto a la situación de Venezuela, bueno, ya rompieron relaciones con la República Dominicana y con otros 7 países. Y por otro lado, el gobierno venezolano también suspendió los vuelos comerciales a la República Dominicana y a esos otros países. Bueno, si ellos se quieren aislar, que se aíslen, ¿verdad? Parece que lo necesitan, porque es que el pueblo, la comunidad internacional, todo el mundo, está diciendo, pero muestren las actas, porque no la muestran. Entonces, quiero destacar que el doctor Leonel Fernández, que estaba en calidad de observador invitado por el gobierno de Maduro, dijo lo mismo que han dicho estos países, que muestren las actas. Él y el expresidente colombiano Ernesto Samper fueron observadores invitados por el gobierno de Maduro. Y han dicho lo mismo que dijeron todos los demás y lo que reclama todo el mundo. Pero las actas, ¿dónde está? Porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha mostrado nada. Ellos dijeron, no, hicieron un ataque informático. Una mentira más.
sin ningún tipo de evidencia ni base de ninguna clase, que hubo un ataque informático y que entonces ellos solo contaron el 80%, pero que ya eso era suficiente y ya, punto. Bueno, vamos a ver entonces qué hará Maduro con Leonel Fernández y con Ernesto Samper. ¿Los expulsará de allá? Porque a él no le pueden decir que han dado un resultado sin mostrar los documentos, sin mostrar las actas. Para que ustedes vean cómo es que funciona esa democracia electoral de Venezuela. Ustedes vieron que María Corina Machado no pudo ser candidata porque el gobierno la inhabilitó. Pero ella no es la única. A ella la inhabilitaron, pero también inhabilitaron el primer sustituto que buscaron. No fue Edmundo González Urrutia, fue una tocaya de ella. Sí, una mujer, ¿sabes? Corina Yolis. Exacto. Y entonces pusieron, ahí la tienen. Entonces, la candidata que sustituyó a la inhabilitada María Corina Machado, esta señora Corina Yolis, catedrática, etcétera, también fue inhabilitada. Entonces, después pusieron a ese señor que ellos consideraron un hombre ya anciano. Ellos pensaron, este es bueno para competir con él, y lo dejaron a ese. Pero a estas dos candidatas las quitaron, la inhabilitaron. Y ustedes se preguntarán, ¿pero le habrán pasado un juicio? No, no, sin juicio. Entonces, esa palabrería de Maduro y un comunicado que hizo el gobierno también de Maduro para anunciar que rompía relaciones con todos estos países, bueno, él tendrá que aislarse, va a tener que dejar a Venezuela sola en el mundo. Bueno, lo felicitaron Rusia, China y no me acuerdo Cuba, qué país árabe. Bolivia, Honduras. Exacto. Irán, China, Rusia. Irán, sí. Entonces sí, un grupo de países pequeños. Nosotros tenemos pequeña, China. China, pequeña. Yo dije un grupo. Ah, bueno, sí, y un grupo, ok, ya. Sí, son pocos países. Ah, sí, China pequeño. es grandísima y Rusia también. Ok, Rusia es el país con más territorio del mundo. sí. Pero eso no se mide por el territorio. No, verdad. Realmente, la consecuencia lógica es que queden aislados en este mundo de hoy. Eso es lo lógico. Pero a ellos no les disgusta quedarse aislados. Les gusta. A Maduro le gusta. A Maduro, pero no a la población que va a ser la que va a pasar hambre y muchísimas dificultades, porque eso es lo que se prevé. Uchi, el que se incremente todos esos problemas que tienen a nivel económico. Veía varios analistas haciendo una especie de análisis, valga la redundancia, sobre este caso, y lo que se prevé es que esta situación afecte de manera directa a mucho más la economía y esos avances que logró Venezuela en cierto modo con el levantamiento de algunas sanciones, que se revierta, en lo que se espera que se defina el panorama a partir de ahora. Bueno, en lo personal yo creo que es un error suspender los vuelos desde y hacia República Dominicana. Ajá. Y creo que también es un error para Venezuela de romper ipso facto las relaciones diplomáticas con varios países porque estos países, incluidos República Dominicana, han asumido una posición bastante crítica sobre los resultados de las elecciones. Dicho eso, también creo que, bueno, ahí está el comunicado, Indira, tú que tienes mejor vista que las águilas. Bueno. Vamos a leerlo, páralo ahí. La República Bolivariana, tú sigues, a ver. La República expresa su más firme rechazo
Bueno, ese fue el comunicado. Leímos ese comunicado en el día de ayer. De Hay varios Cancillería, esa es la comunicados Cancillería venezolana. exacto, Sí. de parte de Venezuela. Y ese comunicado fue el que originó. Deténlo ahí, Páralo deténlo ahí, ahí. páralo ahí. Exacto. Porque esto es interesante, mira, Claro. la palabrería. Declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados, comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretende desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales, pero que no enseñan actas. Porque Sí. todas estas palabrerías se lo pueden ahorrar. Miren las actas aquí. Se acabó la discusión. Que No, es lo que exige María Corina Machado y también esa plataforma unitaria que compone a los diferentes partidos de oposición. Y no solamente María Corina Machado y los demás líderes opositores, sino la comunidad internacional, incluido a algunos funcionarios de parte del gobierno de Estados Unidos, dicen, bueno, vamos a ver las actas, vamos a hacer ese reconteo y de ahí se decide si efectivamente Maduro ganó con el 51.20% y Edmundo González Urrutia pierde con un 44 y algo, o si al contrario, como sí. decían algunas O si fue una varias pela. encuestas, fue completamente al revés. No, según la oposición ellos ganaron con un 70% frente a Bueno. 30%, lo cual también parece absurdo. Pero yo quiero expresar lo siguiente. Brasil, Chile, ¿y cuál es el otro país? Hay 3 países, los propios Estados Unidos. Oigan bien, Estados Unidos, voy por ahí. Estados Unidos, México, Brasil. Estoy hablando de 3 países por tamaño, por el peso específico de su economía y por su población bastante significativo en toda la región. Los 3 han dicho, esperamos los resultados, que sea transparente, que se muestre. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela está bajo asedio, esa es mi opinión, bajo asedio. Haga lo que haga, no importa. Se podían poner, enclaustrar en un monje budista y ahí le iban a atacar, no importa, porque está bajo asedio efectivamente de una derecha que no entiende que ese proceso que llevan los venezolanos a su manera, ese es su problema, pues tienen derecho a hacerlo. Y se le está exigiendo a Venezuela, y yo sé que voy contracorriente, pero se le está exigiendo a Venezuela, no se le exige a nadie. ¿Cuál? Que en menos de 24 horas tiene que mostrar todas las actas, y yo creo que sí que tiene que mostrarla, yo creo que sí. Ahora, ¿quién le ha pedido a Arabia Saudita que muestre actas? Ahí no hay elecciones, ahí lo que se llama una monarquía absoluta. ¿Quién le ha pedido a Qatar que muestre los resultados? Nadie, porque ahí hay una monarquía también absoluta. Pero sí, es que son diferentes. No, pero él tiene razón. Pero estoy diciendo. Ahora, ¿por qué comparar No, le estoy a diciendo. Venezuela con países que no hacen elecciones? Le voy a decir por qué. Bueno, precisamente, porque están en el mismo grupo. Es diferente. No, Claro. Permítame, le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque esos países son aliados de las potencias que rigen el mundo. Sí, pero Yo nosotros creo que no somos las potencias. No, claro que nosotros los criticamos a los dos. Sí, pero estamos poniéndonos de un lado. Nosotros debemos dejar que sean los venezolanos que resuelvan ese asunto. Que sean y dejo de conformar parte de un grupo exigiendo que den los resultados, que no sé cuánto. Esperar, como ha dicho Brasil, bueno, esperamos que muestren las actas, como ha dicho Boric, que no es chavista. Pero es que no la van a mostrar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le da el tiempo? ¿En qué tiempo se mostraron los resultados definitivos aquí en República Dominicana? Que en la noche ya sabíamos por dónde iban las cosas. Abinader indiscutiblemente ganó, pero los resultados finales, con todos los detalles, no se dieron el mismo día, se dieron de una vez. Se lleva un tiempo. Pero aquí no, yo espero que la den. No había problema de que estaban ocultando actas. Aquí no las ocultaron. Nunca, es verdad. Todos los partidos lo tenían. Es verdad, es verdad. Y no inhabilitaron a nadie. Ningún candidato No. ni prohibieron. Mira esto. Y voy a volver con el asunto de las inhabilitaciones, porque este es un aspecto que deja ver con toda claridad el carácter de las elecciones que hace Maduro. Fíjate bien, con el asunto de la inhabilitación. María Corina Machado, usted puede estar de acuerdo con ella o en desacuerdo, y puede gustarle o no gustarle, pero es una persona que evidentemente tiene mucho liderazgo.
Entonces, en el 2015 fue la primera vez que la inhabilitaron. En el 2015, la Contraloría General de la República la inhabilitó por un año. Pero ¿cuándo le hicieron esa inhabilitación por un año? 5 meses antes de las elecciones parlamentarias, que ella era candidata y no querían que ella fuera parlamentaria. Y la inhabilitaron, punto. Entonces, eso fue en el 15. En el 2023 intentó competir en las primarias, es decir, las elecciones internas de una entidad de la oposición, la Plataforma Unitaria se llama. Entonces, ella ganó la candidatura con más del 90%, la candidatura interna, con más del 90%. Entonces, en todas las encuestas superaba a Nicolás Maduro. Bueno, bajo el alegato de que colaboradores de ella dicen que querían matar a Maduro, entonces la inhabilitaron a ella sin juicio. No hubo un tribunal, no hubo una entidad, nada, no inhabilitada por el gobierno de Maduro. Entonces, eso fue en el 23. El 26 de enero del 2024, de este año, la volvieron a inhabilitar, sin juicio otra vez, por 15 años. Entonces, esa inhabilitación en enero fue 6 meses antes de las elecciones. Entonces, no tenía para dónde coger, inhabilitada porque el Consejo Nacional Electoral lo maneja Maduro. Entonces, ¿qué sucedió? Que entonces pusieron a Corina Yolis y con una decisión igualmente arbitraria, inhabilitada también, no puede ser candidata. ¿Se puede defender un sistema así? ¿Es posible? ¿De qué arista podemos agarrarnos para justificar eso? Bueno, por ejemplo, lo que tú señalas, Germán, de esos países árabes, en este programa, antes de yo venir aquí de Piche Tapón, varias veces dije yo eso que tú acabas de decir. Que Estados Unidos debería decir cuándo fueron las últimas elecciones que hubo en Arabia Saudita. Sí, no lo dice. No le importa. No, porque, ni siquiera le preocupa eso. Pero sabemos. Porque es un aliado. Si fuese Irán, por ejemplo, si fuese un régimen distinto, un gobierno distinto, contestatario de Estados Unidos, entonces sí le exige democracia. Pero es que sabemos perfectamente que Estados Unidos no practica la democracia para los demás. No busca su interés. Eso, para su lado. Pero eso no, pero eso no justifica lo que hace el régimen de Maduro en Venezuela, no lo justifica. Y sobre todo... Es decir, tú dices, bueno, este asesino en serie, ¿cómo que se llama? Bueno, cualquier uno de ellos. Charles Manson. Sí. Qué barbaridad, pero mire, ese hombre mató, qué sé yo cuánto. Entonces tú no puedes decir, sí, pero ya que el destripador mató 11. Oh, pero, ¿y eso justifica? Y sobre no, todo... no, don Uchi, mire, Indira, yo creo lo siguiente, esos defectos, esas situaciones que tiene Venezuela deben resolverlas. Lo que yo creo que debe permitirse que cada pueblo resuelva su asunto en base a un principio inalienable, que es el principio de la autodeterminación, que cada pueblo se dé su eso le cae bien a Maduro, la autodeterminación. Claro que sí, a Maduro y a nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos se da una situación ahora, tú tienes entre una persona que no estaba bien de su asunto, evidentemente, hasta que el punto que tuvo que renunciar, como Joe Biden, y una persona que la gente se pregunta, ¿hacia dónde va la humanidad? Pero hay espacio para que compita. Sí, pero ¿quién se atreve, y yo no lo haría nunca tampoco, a meterme en los asuntos de Estados Unidos y a decir, no pueden elegir entre esa figura y aquella? Es un asunto de los norteamericanos. Si eligen a Donald Trump, bueno, pues Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Si eligen, en este caso ahora, a Kamala, no, que es una negra, que es mujer, que todo lo otro, todo lo que dice Donald Trump, con lo que yo no estoy para nada de acuerdo, creo que es una mujer muy preparada y tal. Pero bueno, si le eligen a ella, independientemente de lo que diga Donald Trump o los trumpistas o los que están a favor de Donald Trump en
en todo el Bueno. mundo, hay que respetar. Mira, esos mira, yo resultados. creo Son que sistemas yo creo que es diferentes. más que probable que el electorado, el pueblo de los Estados Unidos elija un dictador. ¿Elija? A un dictador en noviembre de este año. Ay, Eso es muy posible. ojalá que Muy no. posible. Pero si lo eligen, ahora- ¿qué podemos Pero hacer? es la elección bueno, del está país. bien. Esa es la elección de ellos. Sí, está bien. Punto. Lo que no puede hacerlo con trampa. Eso es lo que estamos hablando. Hay una garantía. Es que cómo tú vas a decir que está bien que cuando sale una candidata popular la inhabilitan sin juicio. No es un tribunal, es un órgano que es la Comisión Nacional Electoral, que es como la Junta Central Electoral de aquí. Como que la Junta de aquí diga, Abel Martínez no puede ser candidato, Leonel Fernández no puede ser candidato, inhabilitado. Ahora busquen a Juaniquito Altiznao y a Píndaro de la Cruz para que lo pongan ahí, porque eso no van. Eso es lo que estamos hablando. Y sobre todo lo que ocurrió antes del proceso electoral, esas trampas legales que suelen hacerse en Venezuela al momento de las elecciones. Este sería el tercer, de ser ratificado y de que todo marche bien para Maduro, sería su tercer mandato. Pero las demás elecciones también han sido bastante cuestionadas. Y yo pienso, Germán, como tú comentas sobre Estados Unidos y demás, pero en Estados Unidos, independientemente de a quién elijan, en noviembre, en las urnas, los estadounidenses, hay una garantía de que el proceso va a ser un proceso democrático y como debe de ser. Que elijan a uno y a otro, ya eso es cuestión de ellos, pero no se dan todas estas características que se dan con elecciones en Venezuela. Hay otro aspecto fundamental, yo considero, y por el que todos los demás países, al menos países como República Dominicana, Colombia, Chile y demás, lanzan su voz ante todo esto, y es la cantidad de migrantes venezolanos que hay repartidas en nuestros países y que se prevé, y lo veía incluso cuando hacían ayer entrevistas a la gente que estaba protestando en diferentes zonas en Venezuela, se prevé que esto aumente. Habían algunas personas que decían, bueno, yo tenía la esperanza de quedarme en mi país, pero voy a tener que salir ante esta situación. Hay un total de 6.59 millones de venezolanos repartidos en diferentes países. En algunos países, por ejemplo, en Colombia hay 2.9 millones, en Perú 1.5 millones. Y si seguimos ahí contando República Dominicana y demás países, vamos a ver cómo esa cifra sin lugar a dudas incrementará con todo lo que ocurre ahora mismo en Venezuela. Pero Eso es algo probablemente que se espera y que afecta a todo el mundo. Por eso todo el mundo, al menos en nuestra región, está preocupado por lo que sea que pase en Venezuela. Muy probablemente, mi querida Indira, muy probablemente ese éxodo, que es innegable, haya incidido en que la oposición a Maduro o al chavismo no haya ganado. Muy probablemente que muchos de esos que no están conformes, que hay una situación real, crítica en Venezuela, se hayan ido y parte de ese... Es que la oposición, probablemente fuera, eso haya migrantes, incidido, probablemente haya incidido. De ese 6.59 millones que yo acabo de comentar, que de acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones, solamente estaba habilitado para votar 69,000 y algo. Sí. Y lo vimos en diferentes embajadas en varias naciones, como los venezolanos decían que no podían votar por las trabas que les puso el gobierno de Venezuela al momento de acudir. ¿Y por qué le ponen todas esas trabas? Porque se presume que si se han ido es porque no están conformes en Venezuela y que por tanto es lógico esperar que no sean favorables al gobierno, se han largado de allí. Pero es una trampa pensar así. Es una trampa pensar bueno, así. No todo el que se va de un país, oiga, no todo el que se va de un país se va porque no está de acuerdo con el gobierno. Por ejemplo, de aquí se acaba de ir casi 80. Pero cuando se trata de un éxodo como el que sucede en Venezuela, hay una situación crítica. Hay una cosa. Óigame, alguien que salga de su país siendo doctor o ingeniero para ponerse a lavar baño en otro sitio sin... Sí. No como ocurre aquí, que la gente se va por temas económicos y demás porque quiere una mejoría. Lo vimos incluso con el naufragio que hubo en este fin de semana. No, hay una diferencia muy marcada en Venezuela. Hay un conflicto político, un conflicto social, muchas necesidades económicas que son las que impulsan a que todos estos profesionales en una primera partida y ahora gente del pueblo,
gente de zonas empobrecidas salgan de esa nación. Yo pienso que sin lugar a dudas es innegable, Germán. Lo que pasa en Venezuela es algo que hay que cuestionar obligatoriamente. Pero es necesario que se cuestione. Mira, hay que hacer una comparación necesariamente. Nosotros tenemos muchísimos migrantes que se van de aquí porque esta sociedad no es justa. Y aquí el pobre la tiene más difícil que todo lo demás. Aquí la economía funciona para los más ricos. Todo eso es así. Sin embargo, el sistema electoral dominicano garantiza el voto en el exterior. Está garantizado. Eso no tiene cuestionamiento de ninguna clase. Todo el que quiere votar en la Conchinchina, vota. Que hasta hay gente que no vota en el voto exterior, que dice, no, yo no voy a ir a votar porque eso me queda muy lejos, No, etcétera. Bueno, porque eso que tienen siempre hay un nivel de abstención que no es por una posición política, sino porque hay un montón de gente que es irresponsable, que se le importa a quién pongan ahí, en fin. Hay mucha gente que no tiene esa responsabilidad, pero el que la tiene garantizado, si quiere votar, está garantizado. Y ese voto se cuenta. Esa no es la situación de Venezuela. Es una pena realmente que Venezuela esté en esas condiciones, pero fíjate cómo tiene que ser, que rompe relaciones con 8 países porque dijeron muestren las actas, muéstrenlas. Pero no, porque no le han dicho. Pero no sutilmente, ni están diciendo, mira, vamos a esperar. ¿Y cómo? ¿Y cómo se lo tenían que decir? No, están pidiendo que venga la OEA. Pero fue insultante. Sí. Dime las palabras con que insultaron al gobierno. Que vaya la OEA, están diciendo desde antes que se termine de contar que hubo fraude. Es más, desde antes. Perdón. La situación en Venezuela era, si gana la República Dominicana no ha dicho eso. ¿Qué he dicho? Ni ninguno, hubo fraude. El gobierno dominicano dijo que hubo fraude. Que hay graves irregularidades que deben presentar las actas. Que muestren las actas. No ha dicho que hubo trampas ni irregularidades. ¿Cuándo lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Aquí ha habido, bueno, no, es verdad. El gobierno dominicano no ha dicho eso. Hay una presión fuerte sobre Venezuela. Pero ¿cuál es la presión? Bueno. Le están diciendo muestren las actas. ¿Esa es la presión? Sí. Y ese es insoportable para el régimen. Pero ¿por qué no le dan tiempo? ¿Por qué no le dan un tiempo hoy, a mañana? Un tiempo. Hoy, mañana. Pero ya lo proclamaron. Bueno. ¿Y cuál es el tiempo? Ya lo proclamaron. Ya dijeron, miren, ganó con el 51 y punto. No, que quede claro lo que dijo el presidente Luis Abinader, porque es necesario que queden claras sus palabras. Expreso mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para conocer el resultado. Yo creo que Venezuela debe resolver sus problemas. Venezuela, que los países de la región deben respetar lo que decidan los venezolanos. En Venezuela se daba lo siguiente, señores. Nosotros estamos dando seguimiento a esto desde todos estos años. En Venezuela se han hecho más de 30 elecciones y nunca está conforme la derecha, nunca está conforme con los resultados. Ganó Chávez una vez, no, que eso fue fraude. Volvió y ganó, no, que fraude. Golpe de Estado, no, que no puede seguir gobernando, que es un dictador. Ganó Maduro en el 13, que le pasó Chávez la antorcha. Y se hizo nuevas elecciones y ganó de nuevo. En Venezuela, esa dictadura que se está diciendo que hay en Venezuela, ha hecho 30 elecciones en 25 años. 30 inhabilitando candidatos opositores. Bueno, ha habido situaciones. A todos los candidatos que tienen popularidad los inhabilitan. Bueno, aquí muy democrático. Mira, no estamos diciendo que... Espérese, Uchi, que estoy viendo una noticia que es de nosotros. Espérese, que no lo quiero sacar. Cristian Pinales, el boxeador dominicano, acaba de ganar ahora. Ahora era 5:48 de la mañana que iba a pelear y acaba de ganar 5-0, así que pasa a otra etapa. Tiene posibilidad de ganar medalla, un boxeador dominicano. Sigamos nosotros. Excelente. Donde sigue el boxeo. Vamos a seguir. Sigamos nosotros aquí en el ring. Vamos a seguir con los guantes puestos aquí en juego. Al pie del cañón, aquí vamos a seguir. El ring con los guantes de Maduro. No, pero es que estoy pendiente de eso desde esta mañana. Me lo pasan ahora. Gracias, Dili. Siempre es natural y es sano
que se opine, porque tú dices que aquí han hecho muchísimas elecciones. 30. Exacto. 30 elecciones en 25 años. Exacto. Bueno, ¿cuándo se ha criticado el proceso electoral? Siempre, Uchi. Siempre. Nunca ha estado conforme. ¿Qué fue con trampa? ¿Quién fue esto? Estamos diciendo que los que pierden siempre sí, se quejan. Usted sabe cómo es. Y se han hecho diabluras también aquí. Ah, sí. Pero aquí yo digo allá, porque pero aquí un partido puso a un miembro de su comité central, presidente de la Junta Central Electoral. Mal. Roberto Rosario. Sí. Y los partidos de oposición querían hablar con él, reunirse para resolver unos problemas y no lo quiso recibir. Es decir, un presidente de la Junta Central Electoral del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, nosotros fuimos de los que criticamos eso, obviamente, ¿verdad? Pero esos son flycitos a segunda, adelante de lo de Venezuela. Pero usted sabe lo que es que desde que sale un candidato dice, eliminado, no puede ir de candidato. ¿Pero y qué es esto? Entonces, es lógico que todo el mundo ponga el grito en el cielo, no solamente ya los venezolanos. Nadie se queja de que Rusia, de que China, de que Irán feliciten a Maduro. Ahora nadie puede quejarse o nadie debería quejarse de que se le pida que muestren las actas, porque es que no la han mostrado. Pues yo estoy de acuerdo que la muestren, don Uchi. Yo estoy de acuerdo que la muestren. Pero eso no te va a complacer, evidentemente. No, pero yo estoy de acuerdo. Que Venezuela que resuelva. ¿Qué tú planteas para no deben mostrarla, claro que sí. Pero claro que sí. Pero nosotros ya lo proclamaron. ¿Quién tiene? Vamos a ver. ¿Quién aquí dice quién ganó y quién perdió? Mira, ¿la oposición o el gobierno? Lo proclamamos hoy y lo explicamos el año que viene. No, don Uchi, mire. Bueno, sí creo que se apresuraron ahí también. Yo creo que es un error eso. Quizá una manera de ellos frenar lo que prevén que está en ciernes, que es un proceso de conspiración, un proceso de desestabilización. Sí, porque a ese gobierno no lo han dejado gobernar. Le han metido la bota en ¿Quién es que no lo ha dejado? Han hecho todo lo que han querido. Los poderes nacionales venezolanos y también extranjeros que le han estrangulado, que lo han estrangulado hasta llevarlo a la situación que está hoy insostenible, como tiene Cuba. 60 años un bloqueo, es así, don Uchi, eso no se puede negar. Que tienen que mostrar las actas, tienen que mostrar las actas. Que tienen que aclarar quién ganó, con cuánto fue que se ganó en cada mesa, tienen que hacerlo. Entonces eso es transparencia, Mira, eso es transparencia. Si Maduro te oye, se pelea contigo también. Que se pelee, pero yo creo eso. Para que lo sepas, si te oye diciendo que muestren las actas, pero inmediatamente acaba. Yo creo que ganó. Yo creo que ganó. Por eso debe mostrar que la muestre. Eso no pasa nada y el mundo no se acaba. Yo creo como dijo yo puedo decir que ganaron las Águilas el año pasado, pero fue el Licey. ¿Qué fue que ganó? ¿El Licey? Sí, pero lamentablemente. No me lo acuerdo. Pero no es mi deseo. Es decir, yo no puedo decir, porque yo quería que ganaran las Águilas, que ganaron las Águilas. Ganó el Licey y hay que felicitarlo además. Sí. Claro. Y si ganó Maduro hay que felicitarlo, ¿por qué no? Sí. Si ganó Maduro y punto. Inhabilitando me guste o no me guste. Una candidata. Viene otra candidata, la inhabilita también. Y después dan un resultado sin mostrar acta y sin mostrar nada. Entonces hay que felicitarlo. En abril de 2024. Yo creo que la felicitación tuya es una de las pocas. En abril de las muy escasas. En abril de 2024, además de María Corina Machado y de la otra candidata, la que pusieron luego de ella, que tiene la tocaya que tiene su nombre, hubo otros 5 candidatos que inhabilitaron. 5 políticos opositores venezolanos, entre ellos 2 alcaldes en funciones que fueron habilitados para ejercer cargos públicos entre 12 meses y 15 años. Pero ¿cuál es el componente de esto? Que no se realiza esa inhabilitación siguiendo el proceso legal. Sería un juez que tendría que dictaminar por qué se inhabilita, cuáles son las razones para inhabilitar a esa persona, pero de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, a varias comisiones de derechos humanos, esto no se realizó. Entonces, ese solamente es uno de los tantos componentes, Germán,
que hacen necesario que se cuestione y que no sea el gobierno de Venezuela, que no sea el oficialismo quien determine si lo que pasó en las elecciones fue lo adecuado o si tomaron el rumbo equivocado. No puede ser el gobierno de Venezuela. Yo le voy a hacer una pregunta el que a ustedes autodetermine. dos. Vamos a ver. Una preguntita Adelante. a mis queridos compañeros, a mi admirado Uchi, a mi querida Indira. Adelante. ¿Quién dice aquí que ganó las elecciones? ¿La oposición, el partido de gobierno o la Junta Central Electoral? La Junta ¿Quién debe Central decir en Electoral. Venezuela quién ganó? ¿María Corina Machado, Maduro o el Consejo Nacional Electoral? Pero el mismo El consejo, el es el que Consejo se Electoral señala. que puso Maduro. Bueno, y aquí lo puso Leonel Fernández y se tuvo que respetar lo que dijo. Pero yo lo acabo de decir. Bueno, entonces maestro. Que ponían su junta. Ahora mismo pero hay una, pero hay había una que junta respetar que lo que no es dijera así. Sí, claro, esta junta es diferente. Pero vamos, lo que hizo. Y en este programa hablamos muchas veces Sí. criticando esa yo lo barbaridad critico. de poner un partido poner su juez administrar ¿Qué es lo que elecciones. pasa en Venezuela ahora con Pero, el Consejo bien, Nacional cuestionado Electoral? o no cuestionado, aunque hubo un acuerdo en Trinidad y Tobago en el que estuvo organismo internacional, observadores del Centro Carter, observadores de la Unión Europea, representantes de Corina Machado o de la oposición, representantes del gobierno. Hubo un acuerdo para ver cómo se iba a organizar las elecciones, que incluso están adelantadas, tengo entendido, esta de ahora. Esta de ahora fue bajo consenso. Se elige ese Consejo Nacional Electoral. Luego, si ese ¿Quién lo conse- eligió? No sé Lo cómo, puso no, Maduro, no, viejo. no sé la forma de elección. Eso como Roberto Rosario bien, aquí. no sé la forma de elección, pero vamos. Incluso peor. Maestro, si hubiese ese Consejo Nacional Electoral dicho que María Corina Machado fue la ganadora, no valía tampoco el resultado. Ahí Mira, sí valía. Mira, tú sabes que la... que Ahí la- valía, ahí tú sabes valía. que Pasaje, que la junta que presidió Roberto Rosario tenía uno de la oposición. A Eddie Olivares. Sí. Y tenía 4 de ellos. Sí, sí. Eso. Maduro ni eso. Ni eso. Es Pero decir, si hubiese. es el campeón. Y si ese Consejo Nacional Electoral proclama mañana, dice, mira, nos equivocamos todos, aquí están las actas. No lo van a decir porque no, no, está no, puesto pero para que diga vamos a eso. hacer, usted sabe que uno puede hacer una hipótesis, ¿verdad? Un planteamiento, aunque sea del absurdo. Y dice el Consejo Nacional Electoral, nos equivocamos, aquí están las actas, ganó María Corina Sí, Machado. sí. No sirve tampoco. Si Ahí las sirve. actas, pero hay que No ver lo qué va, digan no, las no, actas, no lo va a porque el hacer tema son porque las no actas. sirve. No lo va a hacer porque no sirve. Ok. Ahora siéntate a esperarlo. Y el ¿Cómo? día que lo hagan, entonces vamos a hacer una fiesta. Que lo hagan por nosotros. voluntad propia. ¿Eh? Que lo hagan por voluntad propia. No, hombre, no. Óyeme, eso, la cosa Bueno, es yo tan, creo tan que- clara que es difícil. Tú has asumido una tarea difícil. Sí, no, Eso, yo lo eso sé. es tener carácter, tú sabes. Bueno, Eh, o locura. Porque defender, No, defender una causa tan difícil Sí, de es, defender. es difícil, pero miren, poco a poco la cosa se va aclarando, se va amainando. En mi opinión, Sí, en no, el están actual... clarísimas las cosas. No, están turbias. En el actual panorama, en el actual ambiente, eso, y lo veremos en los próximos días, no va a tener, porque ya Venezuela pasó por algo peor, fue que alguien se autoproclamó en la esquina de un parque, se subió a un banco y dijo, yo soy el presidente, me autodesigno presidente. Juan Guaidó, que ahora vive tranquilamente en Miami. Si antes no pudieron con Capriles, que es así un líder de oposición con cierto calibre. Está inhabilitado pudi- también, por Sí, cierto. no pudieron, por diversas razones. Si Leopoldo López, un tipo ultra radical que dirigió las llamadas guarimbas, que no es más que... las protestas que hacen. ¡Protesta! Hay todas de terrorismo en la capital prácticamente. Sí, sabes que- con decenas de muertos, con policía o gente que ellos sospechaban que era del chavismo. Esa misma echándole palabra de gasolina. terrorismo la refirió Maduro en el día de ayer en las declaraciones que dio, parte de las declaraciones que dio, refiriéndose justamente a las protestas. Bueno. Esa misma palabra la mencionó, terrorismo, hablaba de terrorismo, y sobre todo hubo otro componente que él repitió de nuevo, la frase de baño de sangre. Él dijo, he evitado un baño de sangre en Venezuela. Y ahí él explicó, ven lo que pasa, ven cómo me malinterpretaron. Yo he evitado un baño de sangre en Venezuela.
Y ahora que tú mencionas, Germán, esa palabra guarimba, que es como determinan, muchas personas determinan a las protestas que tú dices que son terroristas en Venezuela, un componente nuevo en todo este proceso ha sido que esas protestas se trasladaron a barrios populares, que anteriormente eso no necesariamente ocurría. Se veían generalmente huelgas y manifestaciones en sectores y de gente que pertenecía a clase media para arriba. No necesariamente había tanta manifestación de parte de sectores populares. Y en el día de ayer hubo varias manifestaciones, entre ellas en uno de los sitios más concurridos y más característicos de Venezuela por la clase, porque tiene una clase empobrecida, sectores populares, que es Petare. Ayer me enviaban varios periodistas venezolanos a mí diferentes videos mostrando tanto las manifestaciones en zonas como Petare, en el interior del país, en barrios de Venezuela, así como todo lo que ocurrió con el proceso de desmonte de varias de las estatuas de Hugo Chávez en diferentes zonas. Y eso no lo hacía necesariamente la gente que se identifica como de la oposición de Venezuela, la que acostumbra a hacer esa cara visible de la oposición en Venezuela. Entonces hay que tener, pienso yo, mucho cuidado al momento de referir que es terrorismo o que son actos de violencia. No, esto de ayer yo no lo catalogo así, yo no lo catalogo Mira, así. Yo estoy diciendo los anteriores que hablábamos de las guarimbas, de las situaciones que se dieron en Venezuela, que ponían sogas, que quemaban gente, que hubo todo un montaje para desestabilizar al gobierno, no lo hubo. Eso es innegable. Mira, creo que vale la pena reproducir textualmente la recomendación que hicieron Leonel Fernández, los expresidentes Leonel Fernández y Ernesto Samper de Colombia, que son los observadores invitados por el gobierno de Maduro. Hay más de 600. Sí, pero esos dos fueron invitados por Maduro. Dice textualmente, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral publicando la totalidad de las actas de escrutinio, desagregadas por centros y mesas de votación. Este sería un primer paso esencial para que todo el mundo tenga acceso a la información que permita reconocer el proceso electoral como imparcial y objetivo. Bien. Yo creo que no hay más nada que decir. Yo creo que hay que esperar. Yo creo que hay que esperar. Esperar, pero ya se proclamó. Pero ¿qué es lo que van a esperar? Esperar que cuenten las actas, esperar que las presenten. Es que se proclamó sin hacer eso. Creo que fue precipitado. Creo que debió esperar. Yo creo que fue un fraude. No, yo creo que no. Yo creo que debió esperar. Punto. Fue un golpe de Estado a la democracia, al sistema electoral. No un golpe de Estado a sí mismo. No, la verdad es que es burdo, es atropellante y sobre todo el peligro de tú condenar a un pueblo a que para cambiarte tenga que ser por una revolución, tenga que ser por la fuerza, porque no han dejado más camino. Cerraron el camino de la democracia. Candidato que se presente, que tenga popularidad, inhabilítalo. Punto. Óyeme. Hace falta más para darse cuenta de qué es lo que tiene Venezuela hoy día. Venezuela sufrió una serie de gobiernos corruptos. Exacto. De los dos partidos tradicionales de allá, se desacreditaron y por eso el golpe de Estado que dio Hugo Chávez fue popular. Fue popular. Pero lo que ha venido con esto realmente es peor que lo que había. No lo han dejado. Además de que también hay corrupción. No lo han dejado gobernar. No lo han dejado. Ay, además de, Uchi dijo algo. Un hombre tan débil. Además de que también hay corrupción, dijo Uchi. Eso es clave también. Ese es otro componente clave. Además de que también hay corrupción. Qué malos son, ¿eh? Y qué injustos. No, yo no creo que sean ni nada, es simplemente el debate que hay en la política. Yo le pido a ustedes, y yo sé que voy, y una vez más lo digo, contracorriente, que observen la posición de Estados Unidos en este caso. Obsérvenla bien.
cómo. Pero es que eso no tiene que ver. No. Estados Unidos tiene sus intereses, Sí, pero que no son los nuestros. Exactamente. Que esos no son los nuestros. Pero Exactamente. estamos hablando de un hecho, unas elecciones. Completamente. Y está claro qué fue lo que pasó en esas elecciones. Bueno, Es decir, que Trump sea Trump y que Estados Unidos sea Estados Unidos y que Biden sea Biden, eso nada tiene que ver con el régimen que tiene Venezuela sobre su pescuezo hoy día. Nada tiene que ver. Bueno, vamos a hacer una pausa. sí, vamos a una pausa. Tenemos a nuestro camarógrafo José Cruz desde las instalaciones del Consejo Nacional, el del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Hoy, hablando de protestas y de huelgas, en el día de hoy, a las 8 de la mañana, todos los desvinculados del CEA que alegan no haber recibido sus prestaciones laborales se presentarán en el frente del Consejo Estatal del Azúcar. Luego esto de 15 protestas, incluida una frente al Palacio Nacional. Oye, entonces, pero es su ahí, cuarto esa gente, ¿qué es lo que tanto? tienen un buen tiempo en Sí, eso. hombre. ¿Esos son quiénes? Del Consejo Nacional Estatal del Azúcar, del CEA. Ah, sí. Pero de su chelito. ¿sabes? Entonces, a eso le están aplicando lo mismo que a los cañeros. O Los cañeros le dan pensiones, pero estas son prestaciones. La de- entonces, que sí, yo resuelvan sé. con esa gente. Son Lo 3 o 4 desvincularon, gente. sí, hombre. que le dieran las prestaciones laborales. Lo mismo que pasó con la gente del metro. Sí. pero hay otra protesta de la ADP. Ah, también. Vamos a hablar ahorita de eso. También. Ese está mal.